bienvenidas a Tu Antorcha Encendida Podcast. Vamos ya casi llegando a la mitad de esta experiencia de 40 días encendiendo tu fe, 40 días enamorándote de Dios. Hoy vamos por el día 19. 19. Vamos a terminar este año en una completa adoración a Dios, preparadísimos para un 2025 seguir caminando de su mano. Estoy muy feliz, la verdad, de este tiempo que hemos compartido y todavía de lo que falta, todavía de lo que viene. Hay cosas, como les hablaba yo, que día a día el Señor va revelando como en mi corazón ese tema o ese punto en particular a tratar del día, y ha sido una experiencia muy linda, ha sido de un día a la vez y me ha gustado mucho, me ha encantado, y espero que para ustedes también esté siendo de provecho, esté siendo de bendición. Bueno, y hoy vamos a estar hablando de un tema muy importante. No sé qué tan familiarizado estés con él. Quiero compartirte una perspectiva diferente que logré entender en este último año y medio, en este caminar de la mano de Dios, en este proceso de restauración tan profundo en el que hemos estado con mi esposo. Por supuesto, yo les tengo prometido que les voy a hablar en un día exclusivamente de este programa de restauración, del lugar súper hermoso donde fuimos llevados por el Señor. Pero bueno, lo seguimos dejando ahí en pendiente, pero van a tener ese día. Y en este caminar yo he tenido una perspectiva diferente sobre este tema. Yo creía que lo manejaba súper bien, que ya lo estaba haciendo. Acuérdense que yo les contaba a ustedes que yo me sentía pues la mujer más paz y amor del universo. Y bueno, resulta que cuando vienes a ver muchas cosas, había tanto guardado debajo del tapete, Dios mío, que ha sido una bendición poder verlo de la mano de Dios y poder sanarlo de su mano. Y frente a esta perspectiva diferente, lo que quiero compartirte hoy, algo que cambió completamente mi panorama frente al perdón. No sé qué tan familiarizado estés con esta palabra, espero que mucho, y espero que esta perspectiva te ayude también muchísimo en este caminar, ya que es algo vital. Poder tener el perdón en nuestras vidas es un caminar ligero, es un caminar en paz. Quiero resaltarlo hoy porque fuera de esta perspectiva que yo he vivido, recibo mensajes a través de Instagram y veo muchas situaciones a diario donde las personas me manifiestan creer en Dios, caminar muy cerca de Él, pero como que no ver ningún cambio en sus vidas, siguen sintiéndose de la misma manera, como pesados, como en el mismo círculo de sufrimiento o de dolor. Y en mis momentos de oración, pues yo llevaba a Dios esto, llevaba al Señor esto, y algo que podía ver, que me mostraba, es cómo la falta de perdón tiene muchísimo que ver, y de hecho lo llevaba, por supuesto, a mi vida, en algunas áreas todavía en las que me siento así, y me mostraba esta falta de perdón. Y está, por supuesto, ese perdón a los otros y ese perdón a nosotros mismos. Y hoy vamos a estar hablando de ese perdón a los otros. Mira, la falta de perdón es como una infección, ¿sí? Es amargura para nuestro espíritu. En el programa de restauración dicen, es como si tomaras un veneno y esperaras a que la otra persona muriera. O sea, esto es imposible, el daño te lo estás haciendo tú. Tú eres quien te estás consumiendo allí, tú eres quien se está enfermando, tú eres quien está muriendo lentamente, eres quien se está contaminando cada día más. Dentro de nuestro racional, dentro de nuestra humanidad van a saltar 100 excusas, 1000 excusas que justifiquen nuestra falta de perdón. Y muchas son válidas, yo no las estoy minimizando acá en ningún momento, sé que hay temas extremadamente sensibles en nuestro racional, hay cosas que nosotros podríamos decir humanamente imperdonables, ¿verdad? Pero notas, está muy presente el orgullo, el ego, esas heridas tocadas, en fin, hay una lista muy larga para esto. Es por eso que para perdonar y para toda nuestra vida, nosotros necesitamos a Dios. Con Dios el perdón se convierte
como en un tangible en nuestras vidas, se convierte en esa vacuna, podemos decirlo, que elimina toda esta infección que está recorriendo nuestro ser, que elimina todo este virus que está envenenándonos el alma. No es solo decir, como lo he escuchado también muchísimas veces, no, yo no puedo perdonar X, Y, Z cosa, que Dios lo perdone. O no es decir, te perdono y ya, como por salir del paso. No, Dios nos lleva más allá, nos lleva a dar un perdón, pero un perdón que salga de tu pecho, que salga de tu interior, de tu ser, con lágrimas muchas veces porque duele. Yo no estoy minimizando acá el dolor causado, pero sí lo que va a salir de ti con un perdón genuino, entregado por Dios, que venga de Dios, que salga de tu interior, de tu ser. Y aquí es donde quiero mostrarte qué te puede llevar a dar ese paso. Porque no podemos dar, eso también lo he aprendido demasiado, no podemos dar de lo que no tenemos. Vamos a ir por partes. Quiero hacerte inicialmente una pregunta. ¿Tú has recibido el perdón de Dios por tus pecados? ¿Has ido a Dios en arrepentimiento pidiendo perdón por tus pecados? Si no lo has hecho, te invito a hacerlo. Este es el momento de que tomes un espacio para ti, para Dios y vayas en ese arrepentimiento. Pídele que te revele inicialmente tu pecado, que lo puedas ver. Arrepiéntete por tus pecados. Cristo murió por tus pecados en la cruz. Cristo tomó tu pecado y pagó por él. Cristo cargó todo el peso de tu pecado, del mío. Hubo un sacrificio por tus pecados, por los míos, y fue Jesús en la cruz. Él cargó con el peso de tu pecado, de mi pecado, para hacernos libres. Dios entregó a su Hijo por amor a ti, por amor a mí. Qué muestra de amor más grande que esta. Era el único sacrificio válido para poder perdonar nuestros pecados. Ni tus obras, ni nada de lo que hicieras, de lo que hiciéramos nos iba a servir para poder pagar el peso de nuestros pecados. Jesús pagó por ti, por mí, un precio muy alto. ¿Cómo no amarlo? ¿Cómo no estar agradecida con Él, con el Padre, por tanto amor? ¿Cómo no perdonar cuando yo he sido perdonada? Así que te invito que en ese momento a solas vayas en completa vulnerabilidad, le pidas que te revele a Dios, pídele que te revele tu pecado y arrepiéntete y pide perdón. Pregúntale, ¿me perdonas? Y vas a escuchar esa voz que siempre va a ser dulce, amorosa, diciéndote que sí. Dios te perdona y olvida tu pecado. Él ya no mira atrás. Así que luego de este momento te invito a que puedas disfrutar por un lado del regalo de su perdón y pídele esa vida nueva, libre, que abras tus brazos a su amor incondicional, a su libertad, a la libertad del pecado, del cual éramos completamente esclavos y no nos dábamos cuenta. Mira, para Dios, pecado es pecado. Yo durante mucho tiempo como que uno se creía mejor que otras personas porque creía que mi pecado era leve, era pequeñito, mientras que habían pecados que uno consideraba muy grandes, terribles, fuertes, y decía, no, yo no soy pecador como aquellos, mis errores o ni siquiera pecado, yo ni siquiera le ponía la palabra pecado, hablaba de mis errores, de mis equivocaciones y de mis fallas. Yo las veía como insignificantes, pequeñas, como que yo era buena. Te estoy hablando de lo que yo creía antes de todo este proceso, y veía a otras personas cometer, siempre con ese dedo de juicio, ¿no? Como cometer cosas diferentes a las mías, más grandes. Entonces no, yo estaba súper bien y los otros eran los que estaban mal.
entendí que para Dios no hay grados de pecado. Para Dios pecado es pecado. Para Dios no hay grados de pecado. A tu pecado es más grande que el tuyo, este es más pequeño, entonces te perdono más a ti, te perdono a ti un poquito menos, para nada. Para Dios pecado es pecado. Y el perdón se lo entrega a quien viene arrepentido a sus brazos a pedir perdón. Ahí es donde encontramos su perdón, en arrepentimiento genuino, en sus brazos. Y allí está siempre Él para escucharnos y para perdonarnos. Y algo que a mí me tocó profundamente, y tengo que decirte que no lo vi desde el inicio de mi proceso, sino ha venido surgiendo en los últimos meses, todo parte de ese proceso divino, de esos tiempos perfectos que Dios también tiene ahí obrando para ti, tu proceso. Por eso es que siempre es importante mirar mi proceso, porque nunca uno va a ser igual al otro. Es independiente, es individual, los procesos son personales. Y en mi proceso, los últimos meses, he aprendido a ver ese valor de lo que hizo realmente Jesús en la cruz. Realmente qué significó su sacrificio. Como que muchas oraciones uno decía, hablaba uno de lo que Jesús había hecho en la cruz por el perdón de mis pecados, pero era como una frase que decía uno religiosamente o que simplemente estaba al intelecto. Pero cuando Dios me permitió realmente verla y sentirla y vivirla y entender realmente qué fue lo que hizo Jesús en la cruz, qué fue lo que hizo Dios en la cruz por mí, por el perdón de mis pecados, cuando yo me arrepiento, cuando yo pido perdón, cuando yo creo en la obra que Jesús hizo por mí, cuando confieso lo que Él hizo allí, cuando creo que murió y cuando creo que resucitó por el perdón de mis pecados. Eso para mí fue completamente revelador y profundo, entenderlo a ese nivel, y eso en mí despertó un amor todavía mucho más grande, porque es un amor que alguien haga por ti. Eso es un amor que rompe tu intelecto, que rompe tu entendimiento. ¿Cuánto amor ves tú reflejado en ese sacrificio que el Padre entregue a su Hijo por ti, por recuperar una relación contigo, porque todos nosotros estábamos muertos espiritualmente? Y sobre esto hablé en Spotify. Creo que ese episodio no se pudo subir a YouTube. Te recomiendo verlo, escucharlo en Spotify. Y el sacrificio de Jesús por nosotros, son 2 capítulos diferentes, y todos estábamos sumergidos en esa muerte espiritual, y este sacrificio, este acto de amor de Dios y de Jesús por ti, por mí, era lo que nos iba a traer nuevamente a la vida. Y está allí para todos, pero no todos acceden a Él. Acceden los que van en arrepentimiento, los que piden perdón a Dios, los que creen, los que confiesan esta obra de Jesús, esta obra de Dios también por nosotros. A mí esto tengo que decirte que me hizo boom. Y por otro lado, te dije que íbamos por partes. Quiero irte mostrando cada panorama y relacionártelo un poquito con lo que yo he vivido. Y por otro lado, cuando tú vas en ese arrepentimiento genuino, le pides a Dios que te muestre tus pecados. Dios nunca te va a mostrar todos los pecados de tu vida en una sola, porque creo que no podríamos con tanto. Dios es tan amoroso, tan divino, tan precioso, que Él te va mostrando lo que necesitas en ese momento, siempre. Por eso es que siempre es importante esa relación constante, esa vulnerabilidad constantemente. Señor, muéstrame. Todo el tiempo estamos en ese proceso de sanación con Dios, toda nuestra vida. Creo que nos tomará. Así que Él te va a ir mostrando lo que necesitas ver en ese momento, por lo cual necesitas arrepentirte, por lo cual necesitas pedir perdón, y te va a ir dando tu perdón y te va a ir dando esa libertad.
esa libertad en Él, esa libertad de condena, libre de culpa. Y cuando tú estás allí y llevas tu pecado y eres perdonado, porque viene esa pregunta de pedir el perdón y de, Padre, ¿me perdonas? ¿Me perdonas? Que venga esa vulnerabilidad, esa humildad de, ¿me perdonas realmente? Y vas a sentir en tu corazón ese sí amoroso, ese sí de Dios. Y esa paz que viene con su pecado. Obviamente yo he tenido momentos en que tengo una paz profunda, pero tengo también llanto, pero son lágrimas de sanación, son lágrimas que te liberan. Es toda una experiencia preciosa, liberadora realmente, poder llegar a este punto. Y cuando tú recibes ese perdón, ahora sí tienes que entregar. ¿Te acuerdas que hablamos en un momento que no podemos dar lo que no tenemos? En ese momento, ya cuando tú has recibido el perdón de Dios por lo que has hecho, ahí tienes cómo entregar ese perdón del que te hablaba, no el te perdono, ya lo perdoné. No, ese perdón que va a salir realmente de tu pecho, que va a salir de tu ser, de tu interior. ¿Cómo no perdonar cuando yo he sido perdonado? Mira, perdonar es un mandato de Dios. Si nosotros buscáramos en la palabra de Dios todo lo que su palabra dice acerca del perdón, te vas a quedar asombrado de lo dispuesto que Dios está siempre a perdonarnos, siempre que vayamos a Él en arrepentimiento y buscando ese perdón, de la importancia de estar perdonándonos unos a otros. Mira, en Efesios, que era una de las cartas que escribía Pablo, él decía, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Hay otra versión que dice, bondadosos y compasivos unos con otros. En el Padre Nuestro, que creo que todos conocemos, habla de perdonar nuestras deudas, dirigiéndonos al Padre. Perdona nuestras deudas así como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Esto está en Mateo 6:12. Y uno súper particular también encontramos cuando Pedro se acerca a Jesús y le dice, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y Jesús le dice, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. ¿Qué quiere decir esto? Ilimitado. Todas las veces que sea necesario, todas las veces que tu hermano venga a ti en arrepentimiento, tienes que perdonarlo. Es un mandato de Dios y es un mandato de Dios ¿por qué? Porque te hace bien. Todo lo que quiere Dios para ti en sus mandatos es tu bien. Entender todo eso, entender el sacrificio de Jesús por mi pecado, ver mi pecado, aprender a verlo, cambió realmente mi perspectiva sobre el perdón. Y tal vez este tiempo es muy corto para abordar un tema tan profundo, un tema que merece una explicación más profunda, un contexto bíblico también en la palabra de Dios más profundo. Pero espero que con estos minutos, con esta reflexión que hemos tenido, puedas iniciar ese camino. El perdón es un camino a recorrer, pero no el perdón que ofrecen por allí o el perdón que humanamente creemos que está bien o que podemos dar. No, es ese que nace de Dios, es ese que Él te entrega primero a ti, del cual te llena, el cual tú agradeces, el cual tú vives, el cual experimentas, el cual conoces por medio del sacrificio de Jesús en la cruz. Y allí estás listo para entregarlo, estás lista para entregarlo. Espero que
que hayas disfrutado este día, que puedas tener una profunda reflexión en compañía del Espíritu Santo. Pídele a Él que te revele, pídele a Él que hable a tu corazón, es el único que lo puede hacer. Y mañana vamos a hablar de ese perdón hacia nosotros mismos. Te mando un abrazo enorme, espero que tengas un precioso día y nos escuchamos mañana. Bye bye.